Sergio. No creo que deba dejar mi trabajo hasta que tenga hijos. No es una buena idea, dijo Ana negando con la cabeza cuando su esposo, Sergio, le sugirió que se convirtiera en una esposa ama de casa. ¿Por qué no? Puedo proporcionar todo, y será mejor así. Puedes relajarte y vivir la vida de una esposa trofeo, se rió, pero a Ana no le hizo gracia. Aplazaron la conversación en ese momento y continuaron con su día a día. Sin embargo, Sergio no dejaba de fastidiar a Ana para que dejara su trabajo, y unos meses después de mencionarlo por primera vez, ella finalmente decidió hacerlo. Yo pago todo, y espero tener la cena lista en la mesa cuando llego, camisas planchadas, la casa limpia, y todo lo que debe hacer una ama de casa. ¿Qué haces durante todo el día?, le gritó una noche. Ana se había olvidado de lavar una de sus camisas y él se puso a despotricar durante 20 minutos sobre las tareas del hogar. Ella siempre tenía la cena y la mayoría de los deberes listos. Este había sido un descuido de una sola vez, y Sergio pareció perder la cabeza debido a ello. Además la criticó por otras cosas. ¿Ya no te arreglas? ¿No tienes tiempo para el gimnasio? Estás subiendo de peso. No puedo dejar que mi esposa se vea desastrosa todos los días, especialmente si no tenemos hijos. Haz algo al respecto, Ana, o me iré. Terminó de despotricar y se fue a su dormitorio. Ana limpió y planchó su camisa lo más rápido posible y no pudo mirarlo a los ojos esa noche. Nunca le había hablado así ni la había reprendido por nada. Se sentía muy mal por este simple error, pero era humana. No era justo. Al día siguiente, él la besó en la mejilla y se fue a trabajar, actuando como si nada hubiera pasado. Ana decidió no volver a mencionar el tema y hacía todo lo posible para mantener la casa inmaculada. Después de todo, ahora dependía de él económicamente. Desafortunadamente, las cosas empeoraron exponencialmente a partir de entonces. Sergio comenzó a llegar a casa tarde en la noche, alegando que se reuniría con clientes y trabajaría en un nuevo proyecto. Sin embargo, todavía esperaba que todo saliera perfecto, y las críticas sobre la imagen y cuerpo de Ana también parecieron aumentar. Ella estaba considerando seriamente volver al trabajo cuando Sergio llegó a casa con un anuncio inesperado. «Me voy», gritó, sonriendo alegremente. «¿Qué?», preguntó Ana confundida. «Me mudaré a Miami», continuó Sergio, bailando mientras caminaba por la sala de estar. «¿Por qué?», añadió ella, levantando las manos. «Tengo una nueva oportunidad de trabajo y no puedo dejarla pasar», respondió él, sin dejar de bailar. «Lo siento, pero, ¿no es algo que tenemos que discutir como pareja? Mudarnos a Miami es un gran compromiso. Tenemos nuestra casa, y empacar todas nuestras cosas llevará tiempo», comenzó a decir Ana. «Espera un minuto. Creo que no me escuchaste, o simplemente te volviste estúpida por estar en casa todo el día», dijo Sergio riendo. «Dije que yo me iba. Tú no vendrás conmigo». «Disculpa». «Escuchaste bien. Me voy a Miami. Este trabajo es increíble, pero también disfrutaré mi tiempo allí y pasaré las noches bailando con muchas latinas. No puedo esperar», dijo él, todavía emocionado. «Estás loco, estamos casados», respondió Ana indignada. «¿Y? Estar casado no significa que no pueda disfrutar mi vida. Es como si fuera libre para variar, y voy a disfrutar cada minuto de mi estadía allá», dijo Sergio encogiéndose de hombros. «No puedes dejarme aquí», declaró ella. «Por favor, estarás bien. Te enviaré dinero. Todo estará perfecto». «Eso es una locura». «No, puedes hacer eso». «Claro que puedo y lo haré», dijo Sergio. Luego caminó hacia su dormitorio. A pesar de las protestas de su esposa, Sergio empacó sus cosas e hizo todos los arreglos para mudarse. «¿De verdad vas a hacer esto?». «Voy a solicitar el divorcio», dijo Ana amenazándolo. «Por favor», se burló el hombre. «No te divorciarás de mí, ¿qué harás? No tienes dinero ni a dónde ir».
Estoy cansado de la presión del matrimonio. Necesito este descanso y ya veremos cómo van las cosas. Tal vez te lleve a Miami. Pero por ahora necesito un poco de libertad. Tú espera aquí, tranquila. Ana no tenía palabras. No podía creer que esos comentarios vinieran del hombre con el que se había casado. Sin embargo, lo peor era que tenía razón. No tenía otra familia y no tenía dinero propio desde que había renunciado a su trabajo un tiempo atrás. Se sintió muy estúpida al ver a su esposo subirse a un taxi y dirigirse al aeropuerto. Yo no me casé para que me trataran así, se dijo a sí misma y entró a su casa, decidida a hacer un cambio real. Miami era fantástico para Sergio, al principio. La vida nocturna era deliciosa, las mujeres hermosas, las playas perfectas y la comida fabulosa. Sin embargo, tenía que esforzarse trabajando duro para seguir viviendo allí. Y por primera vez, su vida era un desastre. Podía ir a un restaurante o comprar comida para llevar, pero odiaba enviar su ropa para que la lavaran y la plancharan en una lavandería. Su departamento temporal también era un desastre, estaba sucio todo el tiempo y apenas podía dormir la mayoría de las noches. Sí, había hablado de estar con mujeres, pero solo bailaba con ellas en clubes. No le interesaba a nadie más, sobre todo cuando su proyecto laboral ocupaba toda su atención. Nunca imaginó que esta fantástica oportunidad sería tan estresante y que tendría muy poco tiempo para disfrutar su estadía allí. Lo peor de todo era que Sergio no tenía idea de cuánto extrañaría a Ana. Ella siempre tenía la comida lista y sabía lo que le gustaba, y las especias adecuadas en ciertos platos. Sabía qué tipo de detergente usar en su ropa y cómo plancharla correctamente. Ella sabía que cualquier cosa con olor a limón era terrible para sus alergias, así que limpiaba la casa y los platos solo con productos de lavanda. Pero había algo más que no pensaba que extrañaría: el olor de su cabello y su almohada. Pensaba en su suave cuerpo en la cama la mayoría de las noches y luego le costaba conciliar el sueño. Nada era igual, y eso le pasaba factura durante su desempeño en el trabajo. De repente, Sergio supo que la única razón por la que tenía éxito en el trabajo y era tan feliz en la vida era porque Ana organizaba todo por él. Él quedó impactado al darse cuenta de eso una mañana y entonces deseó estar de vuelta en casa con ella. Traerla a Miami también era una opción. Lo cierto era que la necesitaba desesperadamente. Pero ella a menudo ignoraba sus llamadas cuando él intentaba comunicarse, y su trabajo siempre terminaba complicándose cada vez más, por lo que apenas tenía tiempo. Probablemente Ana estaba enfadada con él por haberse mudado tan inesperadamente y él se sentía como un tonto por haberla ignorarla durante tanto tiempo. Era hora de hacer algo especial para ella. Fue a una joyería el viernes por la noche después de salir del trabajo y luego compró algunos boletos de avión para el sábado por la mañana. Volaría a casa, convencería a su esposa para que viniera a Miami con él. Cuando llegó a la casa, a Sergio se le ocurrió una excelente idea. ¿No sería genial sorprenderla? Tal vez era hora de ser más romántico. Tal vez ella no estaría tan enojada si él intentara hacer algo así. Así que miró alrededor de su casa y trató de pensar en algo especial. Tenía tanto tiempo sin hacer algo romántico que esta tarea resultaba inesperadamente desafiante para él. El hombre decidió esconderse en el gran armario de abrigos porque era el primer lugar que Ana revisaría cuando regresara a casa. No se molestó en encender la luz, solo se metió y cerró la puerta. Sin embargo, pisó algo, y de repente, una voz masculina exclamó: «¡Cuidado!». Sergio dio un grito. Se apresuró a abrir la puerta rápidamente y casi cayó de rodillas saliendo del armario. «¿Quién está ahí? Llamaré a la policía». «Sergio, cálmate», continuó la voz masculina, y el hombre se concentró cuando la figura salió del armario. Era su vecino y buen amigo Oscar. «Amigo, ¿estás loco? ¿Qué diablos estás haciendo aquí?», gritó Sergio, arreglándose el cabello y tratando de calmar su respiración.
En realidad, estaba arreglando la puerta del armario de los abrigos cuando escuché el ruido de unas llaves. Decidí esconderme para sorprender a lo que pensaba que era un ladrón. Pero entraste tú, explicó Oscar con calma. ¿Por qué estás arreglando cosas en mi casa?, preguntó Sergio confundido y un poco molesto. Sergio, has estado fuera de casa durante semanas y Ana me pidió este favor. También tuve que arreglar el fregadero de la cocina la semana pasada. Ella dijo que no tenía dinero para pagar un plomero, así que la ayudé, continuó Oscar. ¿No te mudaste a Miami? Pensé que se habían separado o algo así. No. Quiero decir, sí me mudé, pero no nos hemos separado. Todavía estamos casados. Ana es mi esposa, así que debería llamarme a mí para contratar a los reparadores, dijo Sergio, nervioso. Está bien. Pero no la veo empacando o preparándose para mudarse contigo. Creo que, en realidad está en una entrevista de trabajo en este momento. ¿Qué está pasando, amigo?, preguntó Oscar. Disculpa. ¿Trabajo? ¿Ana? No. Ella no puede conseguir un trabajo. No, dijo Sergio, negando con la cabeza y humedeciéndose los labios con nerviosismo. Está bien, como sea. Solo quería ayudar a Ana con sus reparaciones, porque últimamente parecía muy triste y desesperada. Tal vez, deberías hablar con ella, sugirió Oscar. Yo veré qué hacer con mi esposa. No es asunto tuyo, dijo Sergio finalmente mostrando su enojo. Oscar rió sombríamente. ¿Verás qué hacer con ella? Es gracioso. Sé que no es asunto mío, pero déjame darte un consejo. Cualquier hombre mataría por tener una esposa como Ana, incluyéndome a mí, haciendo que Sergio gruñera por lo bajo. Entonces, ten cuidado, amigo, porque tiene opciones. Muchas. Incluso en este vecindario. Hasta luego. Su vecino salió de la casa, dándole a Sergio una sonrisa burlona que lo hizo hervir, pero en ese momento el auto de Ana se detuvo en su entrada. Sergio, ¿qué diablos estás haciendo aquí?, preguntó ella, saliendo del vehículo y dando un portazo. Oscar, ¿ya terminaste? Sí, ya está hecho. Avísame si alguna vez necesitas algo más, dijo Oscar lanzando una última mirada burlona a Sergio y alejándose. ¿Qué estaba haciendo él en nuestra casa, Ana? Eso es inaceptable, eres una mujer casada, dijo el hombre comenzando a regañarla como siempre lo hacía. Sin embargo, ella ya no era tan complaciente. La mujer entró en la casa y levantó las manos para detenerlo. Lo que hago en mi casa no es asunto tuyo. Tú me dejaste. ¿Pensaste que aguantaría esa falta de respeto? ¿Creías que podías irte a Miami y estar con mujeres y que no me importaría?, preguntó Ana, sonriendo, pero su tono era serio. Ana, no es así, comenzó Sergio, pero ella negó con la cabeza. No me importa como sea. Ahora tengo un nuevo trabajo y me reuniré con un abogado mañana para comenzar con nuestro divorcio, reveló ella cruzándose de brazos y luciendo orgullosa de sí misma. Nunca más soportaré tus locas demandas y tus tonterías y no toleraré nada menos que ser tratada como una princesa. Sé que te traté horrible. Por favor, escúchame, Ana, comenzó Sergio y tomó el anillo que compró. Te compré esto y estoy de regreso porque te extraño mucho. No puedo vivir sin ti. Probablemente no puedas vivir sin una sirvienta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Veo tu ropa y tu cabello desordenados. No luces atractivo. No sé lo que vi en ti. Por favor, sal de mi casa. No, Ana. No hagas esto. Por favor, escucha. Fui un idiota. No vi cuánto te preocupabas por mí, por nosotros, tienes razón en que soy un desastre. Porque no estás conmigo. Te extraño. Extraño tu olor en la almohada, tu voz y todo lo demás. Por favor, vine a buscarte. Nos mudaremos juntos a Miami, o le pido a mi jefe que me envíe de vuelta. Aquí,
dijo Sergio poniéndose de rodillas. No puedo estar sin ti. Por favor, créeme. No te creo. Sal de mi casa, que sé que técnicamente es de los dos, pero puede que no sea así por mucho tiempo. Ya que fuiste tú quien se fue, continuó Ana. Luego le dio la espalda. Sergio decidió irse porque ella definitivamente no estaba escuchando. Agarró las llaves de su auto del tazón cerca de la puerta principal y salió de la casa. Condujo durante mucho tiempo por su ciudad y se dio cuenta de cuánto extrañaba el lugar tranquilo y sin pretensiones. Miami era luz, música y diversión. Pero apenas lo había disfrutado. Necesitaba recuperar a Anna o su vida nunca volvería a la normalidad. Durante los siguientes días intentó todo para recuperar a su esposa. Regalos, flores y chocolates. E incluso comenzó a reparar cosas que veía en la casa. Le compró bolsos nuevos y se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse más tiempo en la ciudad. Estaba decidido a arreglar su matrimonio. Sin embargo, ella siguió adelante con un abogado. Él recibió oficialmente los papeles del divorcio antes de lo que esperaba. Mientras tanto vivía en la casa de su madre. En un último intento, imprimió varias fotos que tenía en su celular. Tenía muchas opciones que mostraban lo felices que habían sido al principio y entonces supo cuánto se había equivocado. Decoró su sala de estar con todas las fotos y esperó a que ella saliera del trabajo. Había velas y rosas en todo el lugar. Mientras él las veía intentaba recrear qué le diría a Ana. Luego ella llegó y miró a Sergio. El rostro de la mujer mostraba un gesto de cansancio y exasperación. Sin embargo, ella lo dejó hablar. Anna, sé que no puedo compensar todos mis errores. Todo fue mi culpa, y lo sé. Di por sentado nuestro matrimonio, te insulté y te critiqué. Te traté como a una cocinera y una sirvienta. Pero pasaré el resto de mi vida tratándote como una princesa a partir de ahora. Sé que es difícil de creer, pero ahora soy un hombre diferente. Todavía tengo que trabajar en mí mismo, tal vez podamos ayudarnos con terapia de pareja. Quiero hacer todo por ti, especialmente darte la vida de lujo que te prometí en algún momento, dijo Sergio con el álbum y las flores en sus manos. Ana suspiró y agarró las flores. ¿Qué es eso? Es un álbum de nuestras mejores fotos juntos. Las que tenía en mi teléfono. Espero que te gusten, agregó Sergio en voz baja. ¿Quieres ir a cenar conmigo? Yo invito, por supuesto. Está bien, respondió Ana con cansancio. Sergio la llevó a su restaurante favorito. Para él, esto se sentía como una primera cita. Estaba muy nervioso. Pero él le preguntó sobre su trabajo y si le gustaba, y sorprendentemente Ana respondió. A partir de ahí, su conversación continuó. Sergio continuó cortejándola todos los días hasta que, finalmente Ana canceló el divorcio. Estaba perdonando, y la verdad era que él había vuelto a ser el hombre del que ella se había enamorado. Fue una decisión difícil de tomar, pues no sabía si él volvería a ser cruel. Pero tenía que correr ese riesgo. Fueron a terapia individual y de pareja, y trabajaron en su relación. Unos meses después de que Sergio regresara de Miami, se mudó nuevamente a su casa. Cumplió su promesa. Ana se convirtió en su princesa y él apreciaba cada cosa que ella hacía por él. Tenían citas nocturnas, maratones de películas y salidas divertidas. Unos años más tarde, agregaron 2 princesitas más a su hogar cuando nacieron sus gemelas y Sergio supo que era el hombre más afortunado del mundo.